Llegamos al 7 de mayo de 2021, como les veníamos anunciando, este día vamos a conversar con el jefe de fracción de la bancada CIAM en la Asamblea Legislativa. La legislatura 2021-2024 comenzó apenas el sábado y llevan ya 2 plenarias en las que han tomado una serie de decisiones que no han escapado a las reacciones tanto a nivel local como a nivel internacional. Hoy vamos a conversar sobre cómo va el trabajo en la Asamblea Legislativa, pero vamos a comenzar precisamente poniendo algunos puntos en contexto para luego presentarles a nuestro invitado de hoy. Las comisiones de Seguridad, Economía y Trabajo de la Asamblea Legislativa fueron los primeros grupos que se reunieron para decidir qué diputados las integrarán. El secretario de la Comisión de Seguridad se dispuso a leer el artículo 40 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, que indica que sus resoluciones serán tomadas por mayoría de sus miembros y que procurarán un estudio adecuado de los expedientes con un despacho rápido de los mismos. La conformación de las comisiones ya estaba previamente acordada en un protocolo de entendimiento pactado entre Nuevas Ideas, Gana, PCN y PDC. En ese protocolo acordaron los cargos de la Junta Directiva y la conformación de cada comisión por partido político. El diputado Johnny Wright Sol aseguró que su participación en la Comisión de Seguridad fue impuesta, ya que no es especialista en la materia. Sin embargo, dijo que dará su mejor esfuerzo y que le compete a él y a su equipo prepararse. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el jefe de fracción de Nuevas Ideas, el diputado Cristian Guevara. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, Cristian Guevara está con nosotros aquí en Hechos AM. Cristian, buenos días, bienvenido a este espacio. Un gusto saludarlo y un gusto conocerlo. Hola Manuel, un gusto también. A ver, Cristian, ¿cómo considera usted y cómo evalúa el trabajo que han desarrollado como bancada CIAM, como Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa en esta primera semana de trabajo, porque apenas el sábado era que estaban tomando posesión? Bueno, mira Manuel, mañana cumplimos una semana de trabajo justo y yo creo que los salvadoreños han notado la diferencia. Hemos tenido 2 plenarias donde mucha gente dice que se ha avanzado en estas 2 plenarias más de lo que se avanzó en muchos años en la Asamblea. Comenzamos con la destitución de la Sala de lo Constitucional, que creo que fue una decisión dura pero necesaria, igual con el tema del fiscal de la República por constantes violaciones por fraude a la Constitución en el caso de la sala y por no cumplir los requisitos en el caso del fiscal. Sí. Avanzamos también con la reforma a la ley de la imprenta, que era una situación que los salvadoreños exigían desde hace rato, esa injusticia tributaria, esa desigualdad tributaria. Los salvadoreños exigían que se terminaran esas condiciones de privilegio. Bueno, también tomamos la decisión de una junta directiva, que me gustaría también hablar de ella, que me parece una junta directiva, primero, plural y segundo, legitimada por 64 votos, por una gran expresión. Nosotros, recuérdese la gente, nosotros representamos al pueblo salvadoreño y 64 votos es mayoría absoluta. Es decir, es una legitimación bien grande de esta junta directiva. Y ayer, como estábamos viendo, ya comenzaron la conformación de las comisiones. Y hay unas que son muy importantes, por ejemplo, ahí estoy viendo en pantalla a Sandrita Martínez, que va a asumir nuestra querida chica del clima, La Libertad, ¿verdad? Diputada por La Libertad, que va a asumir la Comisión de Medio Ambiente, solo por darte un ejemplo, Manuel, una comisión donde pasó en estudio, entre comillas, en estudio, una ley del agua por 14 años. También tomamos ya la Comisión de Seguridad. Yo no creo que a los salvadoreños haya que explicarle mucho que fue una comisión que se opuso a apoyar el Plan Control Territorial, que no le dieron ni un 5, nunca se sentaron con una autoridad del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad, con el director de la policía que nos contara cuáles eran los avances del plan. Cuando los citaron fue para interpelarlos, para cuestionarlos, pero nunca para apoyarlos. También ayer asumimos la Comisión de Economía con 2 economistas jóvenes, pero graduados en el extranjero. William Soriano, graduado con una maestría en Taiwán, y Rodrigo Ayala, que también es vicepresidente de la Asamblea con una licenciatura y una maestría en Estados Unidos en economía. Y yo creo que también es darle un refrescamiento a esto. En esta comisión estaba Margarita Escobar, a la que yo muchas veces critiqué porque ella es lo que representaban los intereses corporativos, no los intereses de la gente. Entonces también terminar esas condiciones de privilegio de que se favorecían tratos para algunas empresas, para ciertas empresas, en detrimento de los intereses de los salvadoreños. Muy bien, un punto importante es la distribución de las comisiones y de la junta directiva. Como usted decía, se redujo el número de miembros de la directiva. Sí.
y la distribución de las comisiones. ¿Cómo ven ustedes el trabajo que se puede hacer? Porque algunos partidos dicen, miren, la gente de Nuevas Ideas prácticamente nos impuso las comisiones en las que vamos a quedar. No hubo, digamos, un análisis para ubicarnos, sino de un solo nos dijeron, ustedes van para esta comisión. Mira, el reglamento interno de la Asamblea no te determina gustos. O sea, no dice, mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Lo que te determina es la participación y se les ha respetado la participación a todos los partidos políticos. Claro. En el grado de aprobación que nos dio los salvadoreños el 28 de febrero. Claro. Ya si el diputado Johnny Wright quiere algún tipo de privilegio, bueno, que los salvadoreños le den ese tipo de privilegios a él, no es porque los exige. Es decir, si ellos tuvieran una bancada grande representativa es porque el pueblo salvadoreño así lo quiere. Entonces, por lo tanto, tiene ese derecho de exigir, pero con una representación pequeña, estar diciendo que yo quiero esto, yo quiero lo otro, no estoy diciendo que no vamos a tomarle en cuenta su voz, pero tampoco veo por qué tiene que tener el privilegio que otros no los tienen. Muy bien. Cristian, hay puntos que me gustaría que analizáramos detenidamente, sobre todo, no por digamos, la decisión en sí, sino por las reacciones que esto ha generado. Tras la destitución de la Sala de lo Constitucional y del fiscal, ha habido pues análisis que dicen, miren, este fue un golpe de Estado que borró prácticamente la independencia de poderes aquí en El Salvador. Me imagino que ustedes tienen una apreciación y han estado dándole seguimiento a todo lo que se ha dicho después de esta decisión tomada en la primera sesión de trabajo que tuvieron como Asamblea Legislativa. Mira, primero hay que tomar en cuenta, Manuel, que hay un fuerte lobby, sobre todo en Washington. Allá anda un señor que le debe $5 millones al fisco, que esta Sala de lo Constitucional lo blindó para que no pagara eso. Allá anda haciendo lobby, diciendo que esto es un golpe de Estado. Bueno, los tres órganos del Estado siguen ahí, siguen funcionando, ¿entiendes? Es más, la sala ha resuelto, esta nueva sala ha resuelto algunas cosas que la anterior sala había engavetado. Por darte un ejemplo, el tema del voto en el exterior, que había pasado también en estudio en la anterior sala, y esta sala le dio salida de forma rápida. Claro. Es decir, yo no entiendo dónde ellos dicen que hay un golpe de Estado. Otros comentarios que yo oigo que dicen, el presidente Nayib Bukele ha deteriorado la relación con Estados Unidos. Bueno, si uno entiende la palabra deterioro, significa de una mejor situación a una peor situación. Ese es el deterioro. Claro. Y me van a decir los salvadoreños que cuando estaba el FMLN, que pasábamos mirando a Cuba, que pasábamos mirando a Nicaragua, que pasábamos mirando a Venezuela, estábamos mejor que lo que estamos hoy. El presidente Nayib Bukele ha dicho desde el principio que Estados Unidos es nuestro socio confiable, que es nuestro principal aliado. Claro que hay una discrepancia en lo que pasó con la destitución de la sala, claro, pero hay muchas cosas más en común que nos unen con Estados Unidos. Por ejemplo, detener el flujo migratorio irregular. Fíjate que del 100% de la gente, a mí no me gusta ese término que ellos ocupan con nosotros, que se llama Triángulo Norte, pero del 100% de la parte norte centroamericana que llega hacia Estados Unidos, del 100%, solo el 5% son salvadoreños. Solo el 5%. Entonces, lo que te da la idea de que Estados Unidos nos ve como un aliado que sí está trabajando para evitar ese problema que ellos tienen. Pero, ¿cómo han tomado ustedes la declaración que daba, en este caso, el jefe del Departamento de Estado, y también, en este caso, la publicación que hacía Kamala Harris, que es la vicepresidenta, y diciendo de que veían con preocupación lo que estaba ocurriendo en El Salvador? Claro, te digo, es una discrepancia que tenemos de la forma de cómo se hicieron las cosas. Pero ya el presidente también ha dicho que nos dejen resolver nuestros problemas. Mira, ellos siguen, si tú vas a Estados Unidos, que tú no pagues impuestos, tú sabes que vas a la cárcel y que la IRS es implacable contra cualquier evasor. Sí. Vos lo haces aquí y te dicen que es persecución política. Allá el fiscal en Estados Unidos puede procesar, incluso se hablaba de un impeachment contra el presidente Trump. Entonces el sistema judicial allá funciona, el sistema político allá funciona y nosotros queremos que el sistema funcione igual que allá, pero déjennos hacer las cosas como los salvadoreños creemos conveniente. O sea, es decir, Estados Unidos es nuestra gran guía, sí, es el modelo que debemos de seguir, eso lo tenemos claro, pero el camino no significa que el que vamos a usar nosotros tenga que ser el que nos digan ellos o el que usaron ellos. Son situaciones totalmente distintas. Aquí teníamos una sala de lo constitucional que yo te lo puedo decir, violaron por lo menos en 20 sentencias reiteradamente a la Constitución, hicieron fraude a la Constitución. Y la Constitución te dice que vos como ciudadano no puedes desconocer la ley, no puedes alegar que desconocer la ley. ¿Y cómo la va a alegar que la desconoce un magistrado? Por darte un ejemplo, la sentencia 01-2020. Esa sentencia
colisionaban dos derechos, el derecho al libre tránsito y el derecho a la vida. En tu lógica, Manuel, ¿cuál es más importante? El derecho a la vida. Sin ese no puedes ejercer el derecho al libre tránsito. ¿Y qué determinó la sala? Que el derecho al libre tránsito pesaba más sobre el derecho a la vida. O sea, no podés, cuando dos derechos colisionan, no puedes determinar cuál es el más importante, sino en función de qué está. Y todo está en función de la vida. Por eso es que el artículo 1 y 2 de la Constitución, lo primero que te garantiza para que todos los demás funcionen, es el derecho a la vida. Pero, Cristian, uno de los puntos que se ha cuestionado es la forma en que se da, en este caso, la sustitución, como le han llamado los funcionarios del Ejecutivo, a lo que ocurrió con la Sala de lo Constitucional. Decían, ¿por qué no hubo, decían, un estudio de los perfiles de la gente que iba a entrar a la Sala de lo Constitucional? Sino, de pronto se dice, bueno, la sala que estaba va para afuera y entra una nueva sala en la que ya se tiene un listado de nombres que se pone, digamos, y se elige y se juramenta de una vez. Mira, eso es lo que suponen ellos. Porque eso supondría ser que nosotros que quedamos el 28 de febrero pasamos en la cama sin hacer nada. Eso es lo, pero te digo, es lo que nosotros llegamos, nos eligieron el 28 de febrero y una semana después estábamos preparando la primera plenaria. Desde el 28 de febrero, luego del 28 de febrero, ustedes venían analizando lo que iban a hacer, por ejemplo, con la sala de... Claro, si no era una decisión fácil, Manuel. O sea, eso primero era sustentarlo legalmente. Estudiamos legalmente, supimos a través digamos, de diversas reuniones, capacitaciones, sesiones con altos juristas, con constitucionalistas, de que lo que estábamos haciendo era completamente legal, justo y correcto. Sí. Y de ahí vimos toda la parte técnica y toda la parte constitucional que tenía que ver con esta decisión. Y comenzamos a estudiar esos perfiles. O sea, por eso te digo, la oposición, como así estaban acostumbrados ellos, de que le pasaban de las gremiales, le pasaban con suerte un día antes, sino en la misma plenaria, lo que tenían que aprobar, no sabían lo que estaban haciendo, pero nosotros, te digo, venimos trabajando este proceso de una manera consciente. Que ellos digan que fue una decisión arrebatada, no sé qué fuentes tendrán. Nosotros, te digo, nosotros sí estuvimos trabajando desde un día después de las elecciones para hacer bien las cosas en esa primera plenaria. Pero, Cristian, ¿por qué no se abrió una investigación y se estableció, digamos, un proceso contra la gente de la sala que estaba ya, que ya estaba trabajando? Porque uno de los puntos que se decía esto, que se tenía que haber formado una causa para luego concluir con una destitución. Ahí viene otra cosa que no es la aplicación directa de la Constitución, sino que es iniciar un proceso de antejuicio. Sí. Y cuando se quiso hacer anteriormente, ¿se acuerdan una sala que ellos se autodenominaron y que el Faro las vendía como los Cuatro Magníficos? Ellos se declararon injusticiables. Eso es decir, que la justicia no puede ir sobre ellos. Incluso hay una declaración de Rodolfo González Blanco donde dice, arriba de nosotros solo Dios. Entonces, ¿cómo vas a poder proceder? Es más, intentaron bloquear la decisión de la Asamblea, solo que vino tarde. Y ahí vemos que la sala cuando quiera resuelve, porque en menos de 3 horas, ahí cortando pedazos de internet y de libros y todo, sacaron su resolución sin firmas, pero la sacaron. ¿Me entendés? Entonces ya habían hecho cuando se había intentado en el pasado tratar de tener un control o ejercer un control, un contrapeso, como tanto les gusta llamarle a ellos la habían bloqueado. Entonces iba a pasar lo mismo. Otra cosa, nosotros no los acusamos de delitos. Eso lo va a determinar las investigaciones posteriores. Y si lo hubiéramos acusado nosotros de delitos, procedía una investigación. ¿Por qué no lo hicimos? Como te repito, aplicamos el artículo 186 de la Constitución, que no faculta. Vimos las reiteradas fraudes a la ley en el análisis de por lo menos 20 sentencias. Es más, en el escrito solo presentamos 5 porque hubiera sido larguísimo. Yo creo que se nos hubiera muerto la secretaria leyendo todas las sentencias. Y como te digo, todo se hizo de una manera justa, legal y correcta, buscando la sustitución de esa sala de lo constitucional. Los detractores de Nuevas Ideas y desde el presidente de la República afirman que lo que ocurrió es considerado el más grave atentado al Estado de Derecho y también a la democracia en El Salvador. Yo creo que el más grave atentado al Estado de Derecho y el más grave atentado a la democracia en El Salvador fue la guerra civil que ellos produjeron, que nos dejaron 75,000 muertos y 100,000 desaparecidos. Eso sí me parece grave. Darle recuperar el órgano judicial, para mí es la decisión correcta. ¿Cómo ven ustedes las reacciones que se han dado? Porque vimos la cadena nacional de radio y televisión donde el presidente se reunió con representantes de la comunidad internacional y en determinado momento el embajador de la Unión Europea decía que le parecía chocante lo que había visto en la sesión plenaria del 1 de mayo. Bueno,
Mira, son discrepancias, como te digo, ellos han tenido sus caminos. España tuvo una guerra civil. España tiene monarquía que tiene El Salvador. Imagínate que en El Salvador nos dijeran que a Nayib Bukele lo nombran rey. Te doy un caso. Entonces la gente no estaría de acuerdo y ellos respetan su monarquía. Entonces si nosotros respetamos las decisiones de ellos, yo creo que lo recíproco es que ellos respeten la decisión de nosotros. Ahora bien, ¿consideran ustedes que la situación del tema de la sala ha quedado zanjado luego de lo que vimos con las reuniones con el cuerpo diplomático y todas las explicaciones que se han dado a raíz de lo que se dio el 1 de mayo? Mira, yo creo que esto es un proceso. Es decir, todo cambio implica una resistencia, Manuel. Todo cambio, eso es una ley. Es decir, pasamos de un estado de confort, de comunidad. Habían muchas críticas conforme cuando decíamos en las elecciones vamos a tener mayoría absoluta, que por cierto nos descalificaban, se burlaban de nosotros calladitos, trabajando en el territorio, llegando a la gente. El tiempo nos dio la razón. ¿Cuántas críticas no hubo cuando el presidente cerró la frontera? ¿Cuántas críticas no han habido con las decisiones del presidente? ¿Y el tiempo a quién le ha dado la razón? ¿A los hospitales carpas que ellos proponían o a las soluciones permanentes que ha dado el presidente Nayib Bukele? Te digo, ellos tienen derecho a hablar. Y aquí se les ha respetado, en una dictadura no se les respetara. Ellos han tenido el derecho a hablar. Pero ellos, que le quede claro a los salvadoreños que lo que están protegiendo han sido sus modos de vida. Fíjate, Manuel, que ayer fui a tratar de hacer un recorrido a la Asamblea Legislativa para ver el espacio que va a ocupar la bancada. Claro. Todo bajo llave. Ve eso. O sea, ustedes como periodistas, todo periodista que va ahí puede dar cuenta de en qué estado está la Asamblea. Y vos decís, con ese dinero, esto tuvo que haber estado bien. Subimos a la 8ª planta, mira, donde está la presidencia, pero es que ni siquiera donde estaba Mario Ponce, pero las gradas para arriba, un tiradero de cosas. Ese edificio se va a caer. Imagínate, puede morir gente ahí. O sea, pero ¿consideran ustedes que esto, digamos, se dejó de que se deteriorara o se deterioró a raíz de lo que pasó el 28 de febrero? No, eso es un deterioro de años, pero de años. O sea, no ha sido una situación de que lo abandonaron el 28 de febrero. A lo que voy es que ellos estaban una mala administración. Solo fíjate, el tema de las plazas fantasmas, que yo creo que ya está casi que comprobado, que el fiscal destituido inició una investigación de la que solo fue el show de que subieron las gradas y ya no hicieron nada, ¿verdad? Pero vos decís, es una institución de 2.500 plazas, de 2.400, se me fueron 10, se me fueron 20, se me fueron 30 plazas fantasmas. Pero justo la mitad, 1.200 plazas, lo que ves es un modelo de corrupción y de crimen organizado a gran escala. Y si así era con las plazas fantasmas, mira, a mí me han contado de carros de la Asamblea que estaban en fincas de los diputados, asignados con todo y motorista. Empleadas domésticas que estaban pagadas en la Asamblea. Mucha gente ahorita se nos ha acercado a decir, mire, fíjense que los diputados, cuando a mí me contrataban, me decían, su sueldo es de 1.500, pero usted me va a pasar 800 todos los meses. Y el día de pago estábamos a la par del cajero y nosotros sacando el dinero y se los teníamos que ir a dar. Incluía hasta PPIs. O sea, era un modo de vida, era un modo de crimen organizado, ¿me entendés? Tan enraizado en esa asamblea que cambiarla, claro, causa reacciones. Una de las preguntas que surge, Cristian, es el manejo administrativo que en este caso va a tener la bancada SIAM sobre la Asamblea Legislativa, porque tenemos, digamos, 2.500 trabajadores ahí. Ya decía usted que hay una investigación abierta, por lo menos así fue lo que quedó establecido, sobre la cantidad de gente que llegaba o que cobraba, pero que no trabajaba en la Asamblea Legislativa. La pregunta es, ¿cuál es el giro que le van a dar ustedes al manejo de la Asamblea y cómo transparentar la parte administrativa de ese órgano de Estado? Fíjate que, bueno, primero el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, que a mí me parece la persona ideal para ocupar ese puesto, primero porque ha trabajado de cerca con el Ejecutivo, conoce la visión que queremos en Nuevas Ideas. Él estuvo desde el principio en la creación del partido, entiende lo que queremos, entiende lo que la gente nos ha pedido. Él ha anunciado dos palabras que a mí me parecen bien claras, una auditoría profunda y una reingeniería profunda. O sea, no vamos a ir a poner parches ni curitas, vamos a buscar bien qué es lo que ha pasado ahí todos estos años para determinar responsabilidades y darle vuelta al funcionamiento de la Asamblea. Mira, a mí me da risa que te ponen el reglamento de la Asamblea, que lo hicieron ellos para funcionar bien, te lo ponen como que fuera casi que arriba de la Constitución. Y es un reglamento, ni siquiera es una ley secundaria.
O sea, si hubiéramos llegado a hacer la dictadura, y hubiéramos llegado con el reglamento nuevo y lo hubiéramos votado y se acabuche, con 43 votos lo necesitas. O sea, pueden faltar 13 compañeros de nosotros y no lo hacen. ¿Cómo toman ustedes el hecho de que Mario Ponce dijo en determinado momento, nosotros ya solicitamos la auditoría y le hemos solicitado para que quede claro el trabajo que hemos hecho en la presidencia de la Asamblea y que se auditara también el periodo de Norman Quijano como presidente de la Asamblea? Bueno, ¿dónde está Norman ahora? ¿Dónde está Norman ahora, Manuel? Ayer le declararon difusión roja en la Interpol, ¿me entendés? Él anda huyendo. Fíjate que ayer que quisimos entrar para ver las instalaciones, tuve la oportunidad que no conocía de entrar a la presidencia de la Asamblea. Y en el escritorio de Mario Ponce lo había pegado, no sé si él pues, pero lo había pegado con un tiro a alguien y decía, el poder es efímero. Yo lo tengo bien claro, lo que creo que no los tenían claro eran ellos. ¿Entendés? Entonces, bueno, vamos a, te digo, a hacer cambios profundos ahí, ¿verdad? Yo no creo eso de las, ¿cómo es que se llaman? Auditorías. De la Corte de Cuentas. De la Corte de Cuentas, ¿saben? Las 3 últimas, y léanlas, son públicas, métanse a la página web de la Corte de Cuentas, las últimas, 2017, 2018, 2019, primero son casi que copy-paste. Literalmente son casi copy-paste. Y dicen, limpio. ¿Cuál es su dictamen de la Asamblea Legislativa? Limpio. Es decir, que los auditores de la Corte de Cuentas no vieron que faltaban 1.200 plazas. No vieron que se había comprado papel higiénico para 10 años. No vieron que las bodegas estaban llenas de papel bond que está pudriéndose, porque han comprado papel bond creo que para 15 años. Para 15 años, sí. Un exdiputado me decía, mira Cristian, si vos por plenaria sin nada, es como que vos tuvieras tomado 800 Coca-Cola, 100 botellas de agua. Claro, esas botellas de agua, esas gaseosas, iban a eventos de ellos. Todos los empleados que estaban en las sedes de los partidos políticos, o sea, trabajaban, es verdad, pero en las sedes de los partidos políticos eran contratados por la Asamblea. Pero la Corte de Cuentas, la auditoría limpio. ¿Vos crees que le íbamos a volver a creer a Mario Ponce de que otra auditoría? Para eso yo mejor le hago copy-paste a ese volado y le pongo limpio. ¿Me entendés? No si es que es lo que hacían, y es pública, lo vuelvo a repetir, pueden meterse ustedes a la página web. Ese es un punto, como decíamos, importante respecto al manejo de la Asamblea Legislativa y el tema de las plazas. Durante años, Cristian, se ha dicho de que la Asamblea pues estaba plagada de gente de los partidos a la que le estaban pagando favores que tal vez hicieron durante los periodos de campaña. Y ese ha sido, digamos, uno de los talones de Aquiles de este órgano de Estado. Mira, uno de los grandes retos es, primero ayer el presidente Ernesto Castro les decía a los empleados de que estuvieran tranquilos, a los empleados que trabajan, a los empleados que hacen bien su trabajo, les dijo que estuvieran tranquilos. Y uno de estos grandes retos es no juzgar a justos por pecadores, y va a ser bien difícil, ¿verdad? Pero también hay cosas, te digo, gente que no tiene ninguna preparación técnica ganando como asesores $3,000, $3,700, porque eso algunos son sueldos de la Asamblea. Hay, por ejemplo, mira, yo, y lo digo con todo respeto, ayer que fui a la Asamblea, bueno, comencé a caminar, ¿verdad? Vi un montón de gente, literalmente me gustaría pararme de la silla y enseñarte cómo se hace, pero parados así, mira, sin hacer nada, deteniendo la pared. Dicen que el edificio se va a caer, yo no sé si es su función esa, ¿verdad? Evitar que el edificio se caiga. Pero un montonazo y gente que gana $900, $1,000 por detener la pared. Y lo digo sin broma. Es que de hecho después de que salió el escándalo de las plazas fantasmas, el mismo sindicato de la Asamblea había dicho que había aparecido un montón de gente a la que no tenían ni dónde ubicarla, que habían 2 personas en un escritorio y que no tenían ni siquiera papeles en sus mesas porque era gente que había llegado, decían que de pronto apareció cuando salió el escándalo del tema de las plazas fantasmas. O sea, los parqueos, nos han dicho, ya los parqueos ya no, o sea, de pasar de nada, de que ahí se llenaba, pero ya no hay ni parqueos. Hubo gente que llegó después de 3 o 4 años de no llegar a la Asamblea a trabajar, que solo llegaban a marcar. Bueno, vean el caso de la ex candidata Daniela Genovés del FMLN, que ni el partido se hace cargo de qué plaza le dio, que ni se sabe la plaza que se le dio. Que no hay marcación, o sea, no hay registro si ella fue a trabajar. Pero ya se hablaba de combatir a la corrupción. Mira, ayer no pude entrar a la oficina de Cristina Cornejo, pero ahí la defensora, la fiscal del pueblo, como decía ella, la representante de los trabajadores,
un mega oficinón. Todo el mundo me decía, no, mire, no podemos entrar porque dejó con llave la puerta, pero esto es un gran oficinón. Pero, ¿qué va a pasar, Cristian, considerando, digamos, que el tiempo ya va corriendo y ustedes ya tienen que tomar posesión de las oficinas y hasta ahora, por lo que vemos, no han podido entrar a la parte administrativa donde van a estar ubicados, ¿sí?, en este caso, los diputados de la bancada de ustedes? Mira, hay cosas urgentes, Manuel, y hay cosas importantes. Lo urgente era cumplirle a los salvadoreños. Por eso hemos hecho lo que ustedes han visto en estas dos plenarias, que creo que le hemos devuelto la esperanza a la gente de que al fin la Asamblea va a estar del lado de ustedes. Porque la Asamblea era la institución del Estado más defenestrada. Creo que tenía el 1 o el 2% de aprobación. A mí me gustaría que salieran a las calles a preguntarle a la gente qué piensa ahora de la Asamblea. Y en estas dos plenarias le hemos cambiado la cara a esa institución. Para mí, claro, eso era lo urgente. Para mí importante es ir a ver dónde mis compañeros van a trabajar. Pero la gente no nos votó a nosotros para que tuviéramos una oficina. Nosotros hicimos campañas, hicimos propuestas, trabajamos sin necesidad de una oficina. En un momento las vamos a tener, pero eso para mí no es prioridad, ni para nadie. Ni Ernesto Castro, ni la Junta Directiva, ni ningún diputado propietario de Nuevas Ideas tiene una oficina ahorita. Ahí estamos trabajando en mesas. Mesas plásticas, en un salón que dejó Mario Ponce, todo feo, por cierto, de mal gusto. Ahí estamos trabajando, nos turnamos. Miren, ayer me movían miren, va a haber una reunión aquí, ya me moví a otro espacio, siendo jefe de la bancada política más poderosa de la historia, que hay que movernos de aquí porque tal cosa. Ahí pasé yo, tranquilo, si la gente a mí me votó para ir a trabajar, no para que estuviera en un sillón de cuero, ¿me entiendes? Entonces, como repito, urgente ha sido cambiar de raíz a la institución en estas primeras dos plenarias, que la gente vuelva a tener esperanza, que se van a hacer lo justo, lo legal y lo correcto. Importante va a ser después ir tomando. En la Asamblea se mencionaba de que habían otros funcionarios que también podrían ser destituidos. Se hablaba de la Corte de Cuentas, se hablaba del Procurador de Derechos Humanos, que incluso pues se mencionaba que eran los que seguían en el listado de personas que se podían destituir. ¿Qué le dicen ustedes a los ciudadanos respecto a todo lo que se dice de lo que podrían hacer ustedes en la Asamblea respecto a la evaluación de instituciones que consideran ustedes que no han cumplido con el rol que se les asignó? Fíjate que en el caso del procurador y el caso de la Corte de Cuentas, ¿vos por qué crees que podemos destituirlos? ¿Porque tenemos el poder o porque fue una elección ilegal desde el principio? Porque el procurador es militante y financista del FMLN, que por cierto, aquí hago otra vez la denuncia, está queriendo comprar un edificio de 2.5 millones de dólares que no reúne las características. Y le digo, señora Polonio, no está haciendo lo correcto. Y usted le prometió un aumento de sueldo a esa gente. Y ahora dice que no lo puede hacer porque le va a comprar el edificio. ¿De dónde creen que pueden sacar tajada de un negocio? ¿De aumentarle el sueldo a los empleados o de comprar un edificio? Entonces, ese es el caso. Un militante y financista del FMLN. En el caso de los magistrados de la Corte de Cuentas, militantes y financistas del PDC. Es más, todos nos recordamos en una sesión donde el magistrado presidente le está enviando mensajitos a Rodolfo Parker, que por cierto ese caso ya tampoco procedió. ¿Me entiendes? Porque el fiscal destituido, ese fiscal bueno de las sociedades civiles, que tanto lo quería la sociedad civil, entonces no procedió, como en todos los casos políticos. Entonces, ¿por qué crees que lo podemos hacer? ¿Por matonería política, por revanchismo, porque digamos, tenemos los votos, podemos quitar a quien sea? ¿O porque desde el principio fue una elección errónea, incorrecta, inconstitucional? Si sería por lo segundo, mano. ¿Entendés? Pero dejemos que las cosas pasen. Porque, bueno, eso como decíamos es uno de los puntos que ha generado y ha llamado por mucho la atención respecto a quién se podría destituir, por considerar, digamos, que ustedes encontraban elementos respecto, digamos, al comportamiento o al trabajo que han hecho o que no han hecho en las instituciones que les correspondían. Como repito, desde el principio, fíjate que hoy he visto un montón de gente de la sociedad civil, dice. Yo vi una foto y en esa foto lo que vi fueron empleados de los Altamirano, de los Imán y de quién más, de esas dos familias. Estaban ahí, casi que todos empleados. Yo no vi gente de la Santísima Trinidad ahí de la sociedad civil. No vi gente de San Ramón, de San Roque. No vi gente de San Marcos, de la 10 de octubre. No vi gente de la comunidad de las Anémonas ahí. Yo creo que la gente está feliz de que al fin hayan visto
que la Asamblea funciona como un verdadero entrecontralor y no como aquella máquina de hacer interpelaciones políticas que era antes. Bueno, bien, en la segunda sesión plenaria, Cristian, se aprobó una ley que sus detractores la han señalado como un blindaje para funcionarios relacionados con el manejo de la pandemia. Hasta un hashtag le han creado. Sí, claro. Y decían que por qué la ley tendría que ser retroactiva para, digamos, el tema de la pandemia. Nosotros ayer sacábamos la reacción, en este caso, del doctor Francisco Alaví, que es, digamos, el ministro de Salud, e incluso también había un hashtag que se llamaba la ley Alaví. Así es. Me imagino que ustedes tienen una explicación para lo que se está cuestionando respecto a esta ley que se aprobó en la Asamblea. Mira, esta gente es bien divertida, Manuel, pero bien divertida. Ayer o antier, es que ha pasado una semana intensa, ya perdí, pero ayer o antier se anunció el presidente que se había vacunado a 1 millón de salvadoreños. 1 millón. Entonces pueden ser 1 millón de demandas por alguna reacción con la vacuna. ¿Me entendés? La vacuna es experimental. ¿Cómo no va a ser retroactivo si me pueden caer aún 1 millón de demandas? Ah, no, pero los del Faro, como es la dictadura y no sé qué, tenemos que hacer esto y la ley Alaví, la sociedad civil que de la droguería Santa Lucía, que se perdió todo ese dinero, tenemos que salir. Como te repito, aquí es, porque ya el proceso se ha iniciado desde hace mucho. Y las casas farmacéuticas también piden un blindaje, ¿me entiendes? O sea, ellos están, te digo, esta ha sido una situación anómala. Nunca la habíamos vivido a esta escala en la historia de la humanidad. La última pandemia fue en 1917 y fue mucho más reducida que esta. ¿Me entiendes? Entonces, no ha habido tiempo de probar la vacuna. Así como se hubiera hecho, una vacuna normal tarda 3 o 4 años hacerla. Esta se hizo en meses. Entonces, claro, pueden haber casos de demanda y las farmacéuticas dicen, yo no voy a vender mi vacuna a un país donde me puedan demandar. Que eso es el fin de la ley. No lo que dicen esto del el hashtag que se han inventado. Ese es el fin de la ley. Garantizar que tengamos la vacuna. Y te puedo decir, Manuel, que después de 1 millón de vacunas que hemos tenido, no hay ningún salvadoreño que haya fallecido por esto. Entonces, es que la gente se esté tranquila, que se está buscando lo mejor para todos ustedes. Y lo que estamos haciendo es brindar. Imagínate, yo puedo, al médico que me la aplicó, que es un héroe para mí, pero también lo puedo demandar. ¿Y qué trabajador va a estar a gusto haciendo esto? Puedo demandar al ministro, que lo único que ha hecho es cumplir su función. Puedo demandar a la farmacéutica. Y eso es lo que busca esa ley, darle tranquilidad a la gente que está en el proceso de vacunación. Bueno, acaba de venir el anuncio de un lote de Pfizer de 4 millones de vacunas. O sea, ¿te imaginas las posibilidades de que uno de esos casos, algo podría salir más, una alergia muy fuerte, pero es motivo de demanda? Entonces el objetivo de nosotros era blindar el proceso para que la gente, los trabajadores pudieran seguir pensando en el bienestar de los salvadoreños, no en acciones de la oposición. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Vamos a continuar conversando con Cristian Guevara, es el jefe de la bancada SIAM en la Asamblea Legislativa. Y hay otros temas también que están ocurriendo en ese órgano de Estado y queremos conocer la evaluación y el punto de vista de Cristian Guevara. Volvemos enseguida con más de la entrevista de Hechos AM. Mañana de viernes y en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con Cristian Guevara. Él es el jefe de la bancada SIAM en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de la ley que se aprobó en la última sesión plenaria, en la segunda sesión plenaria que ha tenido en la legislatura 2021-2024 y que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Cristian, una de las interrogantes es qué va a pasar con las investigaciones que estaban abiertas respecto a las compras que se hicieron durante la pandemia. Se decía que con la ley que se aprobó prácticamente se deja fuera de juego esas investigaciones. Esa es una de las preguntas que se está haciendo a través de la transmisión que tenemos en Facebook y que queremos que usted pues obviamente la responda. Lo que ya está en investigaciones sigue. Eso las instituciones pertinentes, la Fiscalía y lo demás lo van a determinar. Nosotros no tenemos la potestad de estarle diciendo a qué institución que pare la investigación. Como vuelvo a decir, el origen de esta ley es para proteger o blindar el proceso de los medicamentos como las vacunas que están ya en proceso de hacerse, como el caso de 1 millón de vacunas que se ha realizado hasta ahorita. Que ya las interpretaciones que le dé la sociedad civil es cosa de ellos. En el caso de la reforma que se hizo a la ley de imprenta,
a través de la cual se argumentó y se dijo durante toda la sesión plenaria que era para que los periódicos paguen, en este caso, los impuestos. ¿Cómo toman ustedes las reacciones que ha generado? Hubo declaraciones, incluso grandes, digamos, enunciados que se hacían a través de las páginas de los mismos periódicos, donde hablaban de que esto en parte era un revanchismo de parte, digamos, de la bancada de Nuevas Ideas y del presidente de la República, digamos, ante las críticas que habían surgido a través de estos medios. Yo les vuelvo a preguntar, ¿y a ustedes les parece revanchismo que las empresas paguen lo correcto? Te voy a decir, esas empresas son SADCB y por lo tanto están hechas para generar ingresos. Y los impuestos es una manera de redistribuir la riqueza. Esa es la concepción de un impuesto. No revanchismo político, no persecución política. Solo te voy a decir, yo fui publicista. Entonces a mí no me van a venir a decir que es paja lo que estoy diciendo. Yo soy publicista. Ahí te pasaban todos los años. Y hasta te acordás que hacían unas cenas bien chivas que se llamaban las precompras, que si les comprabas tantos paquetes ibas a comer y toda la onda. Bueno, entonces la cosa es de que te decían, mire, auditados por PricewaterhouseCoopers, nosotros vendemos 90,000 ejemplares. Y el otro decía que vendía 70,000. Entonces son 160,000 ejemplares al día. Al día. Claro. Si eso lo haces a 50 centavos, quiere decir que ellos vendían $80,000. Y si ellos vendían $80,000 diarios, de los que no pagaban ni un centavo de impuesto por la venta de esos ejemplares, quiere decir que ellos vendían $2.4 millones al mes, de los que no pagaban ni un centavo. Multiplica eso por un año, son $28 millones. Multiplicarlo por 10 años, son $280 millones de los que nunca pagaron nada. Ahí dicen, no, nosotros pagamos los impuestos, nosotros ya estamos al día, solo es para degradarnos, para manchar nuestra imagen pública. Pero cada vez que lo quisieron hacer iban a meter demandas a la Sala de lo Constitucional. Si ellos no perdieran ni un 5, ¿vos crees que van a ir a meter demandas a la Sala de lo Constitucional? Como te digo, era una situación de desigualdad tributaria que lo prohíbe la Constitución. Yo entiendo, en el 9 de octubre de 1950, imagínate, 70 años, Manuel, 70 años, cuando se hizo esta ley, claro, era para garantizar la difusión de la información, y en aquel tiempo los medios impresos eran el medio de facto, es decir, el medio por el que más informaba a la gente. Pero hoy, coincidentemente, fíjate, no me había puesto a pensar, solo el 3% de la gente dice que se informa por los periódicos. Entonces no es el medio de facto. Ya cambió la situación. Y las leyes no están para que estén escritas en piedra, sino para que se vayan adecuando y respondiendo a las necesidades de cada generación y de cada tiempo. Mira, aquí han pasado 14 gobiernos, 3 juntas de Estado, una guerra civil, no sé cuántos terremotos, y ellos nunca pagaron un impuesto. O sea, todo en 70 años. O sea, hay salvadoreños que han nacido, crecido, vivido, hecho una familia y fallecido, y jamás vieron una escuela, jamás vieron una carretera, una universidad, una unidad de salud, un doctor que los atendió de parte de los impuestos que tuvo que haber generado esas empresas. Pero sí tienen sociedades offshore ahí en Panamá. Todas esas empresas tienen sociedades offshore para lavar esas ganancias. Y no te lo estoy inventando y lo pueden buscar. Entonces me vas a decir que no era la más larga, descarada e injustificada evasión fiscal de nuestra historia, y había que corregirla. Y también un mensaje claro de que ya no hay salvadoreños de segunda, ni tercera, ni de cuarta categoría que tienen que estar debajo de esas empresas privilegiadas. O sea, imagínate, hemos tocado el poder político porque tuvimos el valor de hacer lo correcto con la Sala de lo Constitucional y con el fiscal, y hemos tenido el valor de hacer lo justo contra empresas poderosas que se creían intocables, que antes ponían y quitaban presidentes y que antes ponían y quitaban ministros de Hacienda. Muy bien, Cristian, hay otros puntos que me interesa pues, conocer su opinión, porque durante todo el periodo de campaña se habló que entre los temas fuertes que tiene que trabajar la nueva legislatura está el tema pensiones. Okay. Sabemos que esto fue una situación en la que la Asamblea anterior creó una comisión ad hoc para estudiar el tema pensiones. Al final lo único que se hizo nada más una reforma de último minuto en la que se permitía o se cambiaban los rangos de edad para que el ciudadano pudiera prestar de sus ahorros
ahorros de pensiones el 25%. Esto, pues obviamente el presidente de la República lo vetó, pero le corresponde a la legislatura 2021-2024 tomar acción respecto a qué va a pasar con el tema pensiones. Hay muchos ciudadanos que lo primero que nos pregunta es, si tiene usted a los diputados ahí, por favor pregúntele qué va a pasar con el tema pensiones, porque nos interesa, nos afecta a los que ya estamos pensionados y afecta también a los que se van a pensionar en el futuro. Mira, Manuel, esa es de las decisiones más difíciles que nos va a tocar hacer, no porque no tengamos la disposición o la voluntad política, sino porque técnicamente lo que esta gente nos heredó es un hoyo gigantesco. Arena nos vendió cuando aprobaron esta ley que era el modelo ideal, que miráramos a Chile. Miren, Chile tuvo que cambiar esto. Ya reconoció que el modelo fracasó. Y ese modelo fracasado nos lo impusieron aquí a nosotros. Cuando yo salgo a la calle, porque yo sigo saliendo a la calle. Claro. O sea, si te fijas, yo no me he parado, mi oficina no ha sido, bueno, primero solo el curul tengo porque ni oficina tengo, pero cuando salgo a la calle la gente me dice, los mayores de edad, mire, Cristian, veamos si reformamos las AFP, y tiene razón esa gente. Mis papás son pensionados los dos, y reciben pensiones de hambre también mis papás, o sea, yo conozco esa realidad. Yo aquí les digo a la gente, sí, bromeando, les digo, ustedes deberían estar viviendo sus años dorados, y ustedes viven sus años socados ahorita. Eso es lo que hace esta gente. ¿Me entiendes? Pero imagínate, bueno, ellos estuvieron estudiando, yo creo que hasta postdoctorado tienen ya porque pasaron no sé cuántos años estudiando. Pero es un hoyo de 4.000 millones de dólares solo intentar cambiar el sistema. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero, Manuel? Ese dinero ya se fue, se perdió. Entonces, es una decisión drástica, pero créanme que vamos a hacerlo, es un compromiso. Revisar la ley de las AFPs y darle un trato digno a los pensionados. Pero viene otro problema también, Manuel. Solo el 25% de los salvadoreños tienen opción a una pensión, aunque sea una pensión de hambre, pero es una garantía de algo. Pero el otro 75%. Es gente que es trabajador por cuenta propia, que es empresario, microempresario, de la MIPYME, y que ni siquiera tiene acceso a eso. Entonces, claro, es prioridad atender al pensionado, pero es nuestra mayor prioridad también ver al futuro y ver esos problemas que vamos a tener. Y fíjate que el modelo de pensiones en otros países, por ejemplo como España, como Italia, está bajo presión por la pirámide demográfica. Porque ahí la esperanza de vida es tan alta, estamos hablando de personas de 80, 85 años, y la tasa de natalidad es bien baja. Entonces hay muy pocos jóvenes sosteniendo a una población de edad mayor. Sí. En el caso de El Salvador es al revés. ¿Me entendés? No somos personas con una gran longevidad, que primero Dios también va a vivirlo. Ahora lo que tenemos es un gran problema. Pero es una decisión que la vamos a tomar, que tenga confianza la gente, que les vamos a responder. Definitivamente que este ha sido un punto clave y de hecho promesa de campaña, no solo de un partido, sino de muchos partidos durante mucho tiempo. Y la gente lo que ve es que se le dice, vamos a hacer un cambio, vamos a reformar, vamos a mejorar la calidad de vida, pero los años han ido pasando y esto no ha llegado. Y como usted decía, sus papás son pensionados. De hecho, pues nosotros todos casi tenemos familias que están retiradas y que apenas alcanzan a cubrir necesidades básicas con lo que reciben de pensión. Mira, no solo con lo que reciben de pensiones, sino con los trabajadores activos también que tienen sueldos de hambre. ¿Qué te digo? Hemos heredado un país donde ha prevalecido la injusticia, la desigualdad, la inequidad. O sea, no solo son los pensionados los que pasan mal, sino te digo, gente que incluso hasta puede ser una pareja de papá y mamá y tienen problemas económicos y los dos trabajando con sueldos formales. Porque el costo de la vida es bien alto y lo que hemos hecho es industrias que fomentan, y lo digo con el mayor de respeto, las maquilas. Y es un modelo que no genera riquezas de manera igual. O sea, el trabajador de base gana muy poco. ¿Me entiendes? Aunque eso genera grandes ganancias en volumen, pero no se redistribuye. Entonces también es compromiso de nosotros, el legislativo, trabajar junto con el ejecutivo y trabajar con las municipalidades para crear oportunidades para los jóvenes. A mí me encantaría que en este país hubieran maquilas, pero maquilas gigantes, pero de gente programando páginas web, programando aplicaciones, haciendo videojuegos, haciendo domótica, haciendo proyectos de robótica, porque eso sí genera ingreso. Pero esas maquilas tradicionales no, ya es un modelo fracasado.
Claro que no podemos descuidarlas y hay que seguir trabajando con eso, ¿verdad? Porque no estamos preparados laboralmente, pero ya no podemos seguir pensando a 5, 10, 15 años apostarle a ese modelo. Apostémosle a modelos como el que yo acabo de mencionar. Ahí nos estamos garantizando y por eso es que no es que está aislada las cosas que hace el presidente, que se le dé computadoras y que se le dé tablets a los niños, que se les dé acceso a internet. Es el primer paso para esto que te estoy diciendo, para ese plan de que El Salvador sea una maquila de tecnología. Ese es el primer paso. Y te digo, podemos ser, si seguimos trabajando, si seguimos con esta visión, podemos ser de los primeros países tecnologizados de América Latina en unos años. Muy bien, Cristian, le queremos agradecer que nos haya visitado aquí en Hechos AM. Estamos a la expectativa de todo lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. Creo que no solo los medios de comunicación, sino también todos los salvadoreños pendientes de todo el trabajo que ustedes están haciendo. Esperamos recibirlo aquí nuevamente para que venga pues, a conversar sobre cómo va digamos, el trabajo en la Asamblea. Sabemos que es un periodo que apenas está comenzando, es el periodo 2021-2024 y todos estamos pendientes del trabajo que están haciendo ustedes como diputados. Gracias, Manuel, y bueno, sigan pendientes. Creo que es la primera vez que yo creo que ni sabían cómo era el canal legislativo, ¿verdad? Entonces, hoy, porque la última vez que yo vi el sábado pasado, eran como las 11 de la noche y ya estaban como 25,000 personas conectadas, 20,000 creo yo que estaban ahí conectadas. Yo estaba bien cansado, entonces no podía estar viendo la parte de redes, pero imagínense, antes uno se metía al canal legislativo, 30 personas, 35, o sea, yo creo que desde ahí hemos comenzado a cambiar la Asamblea, a crear la expectativa de la gente y le vamos a cumplir. Muy bien, Cristian, le deseamos pues éxito en sus labores y esperamos recibirlo aquí nuevamente. Gracias, Manuel. Vamos nosotros a la pausa comercial, ya volvemos con más de Noticiero Hechos.